el elemento clave que a mí me llama la atención es que la pandemia, aunque parecía ser como el cierre de muchas cosas, terminó siendo el punto de inicio de nuevas aproximaciones hacia los libros, y por eso creo que las librerías tienen ese rol tan importante ahorita. Porque yo creo que han confluido varias dinámicas, ¿no?, a las que hemos venido aludiendo. La impresión del libro, el espíritu de la ciudad, de amor por el libro, y un fenómeno que es muy curioso es que la pandemia nos obligó a los editores a tener un lenguaje sobre el libro a través del espacio virtual. Claro. Para el Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas, yo soy el director ya hace 4 años, en realidad me planteé la pregunta al comienzo de la pandemia si estábamos condenados al silencio, porque las librerías pues estaban cerradas. Entonces eso significó utilizar las redes para presentar a los autores. Cada 8 días en el Centro Editorial teníamos una conversación con una autora o con un autor. Entonces fue interesante cómo la expectativa del autor, la expectativa de un nuevo libro, confluyó a utilizar, para el caso nuestro, el espacio digital. Y en realidad tuvimos una estupenda salida para nuestros libros gracias al espacio digital. Pero de otro lado, yo creo que este fortalecimiento, tú te referías a los lugares en Bogotá, más allá del tradicional, de la carta, de la geografía del libro de Bogotá. Yo creo que hay de eso ya hace como unos 10 años, un paradigma que fue pasar del texto al lector, pasar del autor a las costumbres y a los hábitos del lector. Entonces yo veo en la universidad y en muchas otras universidades muchísimos trabajos sobre lectura, sobre didácticas de lectura, qué es el lector, entonces el lector como protagonista. En la Feria del Libro yo vi un fenómeno maravilloso, y es que eran docenas de jóvenes que estaban consumiendo, mirando, curioseando los libros. Entonces, como que viejas tradiciones, el espacio de la pandemia, que fue tenebroso, nos abrió una oportunidad, y al mismo tiempo el paradigma del lector, el paradigma de la lectura, se ha convertido en una suerte de idea extendida en Bogotá. Yo creo que eso también es muy positivo, y nuevos autores y nuevas autoras, que no solamente son trabajos desde las disciplinas tradicionales, sino cruzadas, como este texto que aquí tengo producido justamente durante la pandemia. Este es la Biblioteca Bicentenario, y aquí están textos que estaban dispersos de los próceres, de protagonistas anónimos, de los que no se conocían, que participaron con diatribas contra Bolívar, los diarios de Bolívar, y creo que el reencontrarse con la tradición, a mí como editor, me ha dado una evidencia el interés que hay por este tipo de libros. Salió justo para la pandemia y dijimos, qué fracaso. Pues logramos, son 100 libros que reúnen textos de protagonistas de la independencia, y es una colección de 100 ejemplares, pues tratando también con escasos recursos ver cómo llevábamos una biblioteca nueva. 10 títulos, 100 ejemplares. 100 ejemplares enumerados. Entonces creo que confluyen varias tendencias, ¿no? Por un lado, una tradición de políticas públicas, una tradición de encuentro entre libreros, comerciantes, escritores, y un redescubrimiento del rol del lector. Creo que eso es positivo, pero también coincido contigo, con Juan David, que se requiere una reflexión y un tipo de acción desde el Estado para apoyar y estimular a los libreros, porque sin esos estímulos fiscales es muy dura la labor del librero. Bueno, ustedes, desde tu posición de editor, ¿cómo viste este cambio, cierto? Las librerías que abren luego de la pandemia, el cambio del consumo, búsqueda de nuevos títulos, ¿eso cómo lo has visto tú? Yo creo que lo más poderoso de todo esto, Fernando y Rubén, es
un poco lo que dice Rubén, el paradigma de la lectura y del libro lo resume también la pandemia. ¿Qué quiere decir con que lo resume la pandemia? Que al encerrarnos y hartarnos de ver, o hartarse la gente de ver 20 horas seguidas de televisión sin parar, se dio cuenta de que los libros existen y de que los libros son posibilidades maravillosas de conocimiento y que hacen algo en el cerebro que no hacen las series, que no hacen los videojuegos, que no hacen las redes sociales. Es que tú tienes que participar activamente cuando lees, de eso que lees para activarlo. Solo es una operación mental, es descifrar unos signos y ponerlos a funcionar en tu cabeza, es completar una cantidad de palabras y de imágenes que están puestas sobre el papel. Y esa potencia evidentemente redundó en las otras formas de lo humano, en su organización económica, por supuesto. Después de la pandemia no ha habido mejores años para la venta de libros, paradójicamente. Es decir, el año más importante comercialmente para Planeta de la historia, que lleva casi 70 años aquí, pudo ser el pasado y este va a ser mejor. Sé que la competencia está en lo mismo. Evidentemente, durante la pandemia fue muy doloroso para editores y para la gente que trabajó en el libro estar encerrado y era difícil, digamos, la manutención. Sin embargo, el entusiasmo que yo veo después de la pandemia, o más bien saliendo de la pandemia hoy, es plausible, es comprobable. Las cifras están ahí, las librerías están llenas de gente, uno va a un lanzamiento de un libro y hay personas, las bibliotecas están repletas, en fin, creo que hay o sigue habiendo un entusiasmo muy importante alrededor del libro y se refleja, insisto, en todos los ámbitos de nuestra organización social, en lo económico, en lo social, porque los encuentros han proliferado, y en los programas, porque eso no hay que olvidarse, yo creo que siguen apareciendo. Ahora estaba viendo la biblioteca digital que está haciendo Bibliored, que se la recomiendo a todas. Métanse a Biblioteca Digital de Bogotá y encuentran un sinnúmero de libros, entre otras cosas tan curiosas y tan chéveres, como un estudio, por ejemplo, sobre la revista Chapinero que hicieron Carl Troller y Eduardo Arias en una época. Es decir, esta ciudad está llena de historias y de gente que quiere pensarla, y eso a mí me parece fascinante, desde todas las disciplinas, desde las ciencias humanas, desde la historia, desde el cómic. Hoy hay cientos de muchachos haciendo cómic. Entonces, yo creo que hay una potencia muy grande en esta ciudad, con todos sus problemas, la tenaz o la tenaz, cualquiera de las dos, están ahí juntas, produciendo una energía que también hay que reconocer para ser optimistas, que es una energía creativa que de alguna manera también se impone a esa suerte de destino terrible y violento que hemos padecido todos los colombianos.